No voy a perder un minuto más, te lo voy a decir clarito. Alberto, Cristina y Axel Kicillof arrancaron la campaña para 2021. Arrancaron ya. Más a decir, pará, Majul, qué exagerado, falta un montón en el medio del COVID. En el medio del COVID. Mira, el mundo todavía lucha para encontrar una vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, ¿cómo lo puedo llamar? ¿El Cris-albertismo o el albert-cristinismo? Encontró la fórmula para aprovecharse electoralmente del virus. Y parece que funciona. En las últimas horas, el oficialismo acaba de imponer un relato a sangre y fuego. Cuando digo a sangre y fuego, digo, no se van a mover de ahí. Vas a ver. Escucha bien. Con 3 supuestos. Supuesto 1. La mayor expansión del virus está en la ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta. ¿Lo viste, no? Ayer Daniel Santa Cruz, en el medio de la cornisa, nos mostró el mapita de Goyan, es el apellido, ¿no? Goyan. Sí. Daniel Goyan. Después ponelo el mapita del... Porque, digo, mucho Twitter, pero para poner a la ciudad de Buenos Aires en rojo y todo el resto en celeste, como si lo demás no hubiese habido contagio, es una provocación política, no sanitaria. A ver, ahí está. Mirá, esto es lo que escribió el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Listo, se acabó, cerremos todo. La culpa la tiene Horacio Rodríguez Larreta. ¿De qué? De lo que pasa ahora y de lo que venga también. Ah, qué lindo. Ahora se lo voy a preguntar al ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, cuando venga. 2, supuesto 2. A la vocera de Garganta Poderosa, Ramona Medina, obviamente lamentamos su fallecimiento contagiada por coronavirus. Dicen, dentro del propio gobierno, no solo los sectores más radicales, muchos otros, dice, la mataron con su desidia. ¿Y quiénes la mataron? Las autoridades del gobierno de la ciudad. Che, ¿no es mucho eso? Así que cuando yo planteo que eso es mucho, el HDP soy yo, o es Federico Andajasi. Basta, muchachos, no le mientan más a la gente. A una chiquita que creo que trabaja de periodista y que escribe la palabra M para referirse a mí. No la conozco, no me importa. ¿Vos creés que por decirme M a mí vas a ser mejor persona? La basura sos vos. La que está entremezclada con eso que mencionás vos, sos vos, no yo. Yo digo lo que pienso, sin ofender a nadie. Por supuesto que al hermano Santiago Maldonado no le voy a contestar, está lleno de dolor, y comprendo su dolor. Pero no siempre significa que el dolor te dé la razón, Yo tengo dolor por muchísimas cosas. No pongo acá mismo mis cosas personales para discutir, pero hay cosas que me duelen mucho. No me hace mejor o peor tener más dolor o menos dolor, No te confundas. Y tercer supuesto de la campaña 2021, de Cristina, Alberto y Kicillof. En el caso de que el COVID-19 empiece a contagiar a mansalva a los habitantes de la provincia, Dios no lo permita. Yo no creo en Dios, pero ni Dios ni algo que sea parecido a Dios lo permita. Dios no lo permita. La responsabilidad en ese caso, dicen ellos, como no podía ser de otra manera, debería caer o recaer ¿sobre quién? Sobre Alberto. No, sobre los altos funcionarios porteños. Yo no voy a defender a los funcionarios porteños, defiéndanse solos. Bastante mal se defienden, de hecho. Bastante mal se defienden. Pero todo lo que te digo no es un invento de Mirá, del equipo de Mirá. No, de nuevo, no nos creas a nosotros. Revisen las declaraciones del ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyan. Todavía procesado, lo estuve chequeando. Lo voy a saludar a Hugo Machiavelli un segundito. Hugo, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Luis, buenas noches. Está procesado todavía Goyan, sí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, todavía procesado por la causa denominada Plan Cunita. Unos kits para recién nacidos que habrían sido comprados por el Estado con sobreprecios durante el último gobierno de Cristina. Yo varias veces intenté hablar con el ministro de Salud de la provincia de Goyan. ¿Por qué? Así como intento hablar con Ginés González García. Hace un tiempo que no me atiende. No sé si le habrán dado una directiva. No sé, no importa.
¿O cómo no voy a querer hablar con los ministros? Yo quiero hablar con la gente que se supone que sabe. Son los ministros de salud. El delito que se le imputa a Goyán en el plan Cunitas es fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario. Goyán ayer instaló la idea de que todo lo malo viene de la ciudad y que de la provincia viene todo lo bueno. De nuevo, visiten su cuenta de Twitter, porque después se les dijo, pero más o menos. Vean de nuevo cómo señala con rojo el mapa de la ciudad y presenta la zona, dice así, como la de mayor contagio. Por supuesto que el ministro no dice que la ciudad de Buenos Aires también es el distrito donde más testeos se están haciendo. No lo dice. Esto es típico del populismo, te saca de contexto todo. En el relato siempre conviene potenciar los datos donde vos sos inocente o sos un campeón y los otros son los culpables de todos. No vaya a ser cosa que a alguien se le ocurra preguntar por la verdad de los datos y queden descolocados de por vida. Decimos Cris-albertismo o alberto-cristinismo porque aunque parece que cada uno atiende su propio juego, el presidente y la vicepresidenta jugarían de memoria. ¿Viste como en el fútbol que algunos juegan de memoria? Jugarían de memoria con un mismo objetivo, la victoria en las elecciones legislativas del año que viene. Mirá, hoy Alberto Fernández, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, está en el mejor de los mundos. Hoy, con altísimos niveles de adhesión. ¿Por qué? Debido al miedo, la incertidumbre que genera la pandemia. Alberto dice, cuidémonos, cuídate, quédate en casa, todos lo dicen. Bueno, en el imaginario es el tío Alberto que te cuida y te contiene. Muy bien. Su acertada, porque fue acertada la decisión de instaurar la cuarentena estricta a partir del 12 de marzo, todavía le rinde frutos. Y miren ustedes, ahora le voy a preguntar a Martín, ese mismo Alberto está con posibilidades ciertas de lograr un acuerdo aceptable con los acreedores externos, lo que lo colocaría en una posición de líder sensato, moderado y aceptable ante parte del 41% del electorado que no lo votó. Porque la negociación está bien hoy, ¿no, Martín? Buenas noches. Las tres propuestas que le llegan al gobierno, las contrapropuestas de parte de los grupos de inversores, son muy agresivas. Le piden el doble de intereses de lo que el gobierno está ofreciendo. El gobierno dice que puede pagar de manera sustentable 2,33% de intereses en promedio y le están pidiendo entre 4,5 y 5. Le están pidiendo más del doble de lo que el gobierno dice que puede pagar. Yo lo veo difícil en ese contexto. Y si llega a haber un acuerdo, ese acuerdo desautoriza completamente la voz del ministro de Economía. Porque, bueno, evidentemente, entonces sí se podía pagar. Te voy a hablar de política, ¿eh? No hay manera que el presidente, si quiere seguir teniendo futuro político, vaya al default. No hay manera, ¿eh? Para mí no hay manera, pero es una mirada política, no te digo lo que va a suceder. Hoy la distancia entre lo que ofreció el gobierno en su primera oferta y lo que le piden los acreedores es una distancia grande. La valuación de los bonos y de lo que está pasando en el mercado demuestra que el mercado realmente cree que va a haber un acuerdo. El mercado cree que va a haber un acuerdo, pero insisto, el acuerdo implica que el gobierno va a tener que ceder mucho de lo que prácticamente el doble va a tener que pagar de lo que dijo que iba a pagar o de la propuesta que hizo. Muy bien, ya llegó el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, hay muchas cosas para hablar, ¿eh? ¿Cómo no? Muchas cosas para hablar. Y por supuesto, con el tema de la deuda y con el tema del COVID, el presidente sigue manteniendo una centralidad en la agenda pública que ni siquiera soñaba cuando asumió, no la soñaba. Por su parte, Cristina, aunque todavía no se siente tan cómoda, parece haber alcanzado un punto de entendimiento ¿con quién? Con el dirigente al que ungió como presidente. Ayer se cumplió un año. ¿Tenés información? Claro, tengo información. ¿Tenés información de dentro? Claro, yo hablo con todo el mundo. Lo que no significa que te venga a contar con quién hablo y cada 5 minutos. Mirá, está claro que llegaron a un nuevo acuerdo. Ella va a intentar apurar su estrategia para lograr impunidad. La va a apurar ella. El presidente no se va a poner a la cabeza de esa estrategia de manera ostensible, pero la va a acompañar.
están jugando claramente policía bueno y policía malo. Perdón, con la ciudad también están jugando en policía bueno y policía malo. Alberto aparece en la foto con Horacio Rodríguez Larreta y Kicillof y Cristina y los chicos grandes de la Cámpora le pegan para que tenga Horacio Rodríguez Larreta. Policía bueno y policía malo. Peronismo en su estado puro. Ahora que los días pasaron, parece mucho más claro lo que habrían conversado o acordado en la famosa cumbre cuyo contenido nadie reveló. Yo no lo tengo. Las cuestiones de la deuda y el COVID-19 lo tienen que haber hablado. Esto no es adivinanza. Si no lo hablaron, no pueden ser ni el presidente ni la vicepresidenta. No pudieron haberlas evitado. Pero habrían incorporado otros temas que están jugando ahora mismo. La reforma judicial y la eventual reforma o ampliación de la Corte de Justicia tendrían que haber sido parte de esa charla, sí o sí. ¿Por qué? Porque están operando hoy mismo sobre eso. ¿Habrá terminado de convencer Cristina Alberto de proponer una ampliación de la Corte con más jueces amigos de ella? Porque tiene varios juicios abiertos. La reforma de la justicia va a incluir un nombramiento masivo de más de un listado de 200 jueces que están sobre el escritorio del jefe de Estado, de Alberto, listos para ser aprobados por la vía del Senado. A ver, pensá junto conmigo, yo siempre te invito a pensar. El ataque extemporáneo, porque fue extemporáneo, de Alberto a María Eugenia Vidal por el tema de los hospitales en la provincia de Buenos Aires. A ver, mirá, Alberto Fernández es cualquier cosa menos desinformado o tonto. ¿Vos creés que Alberto Fernández ignora que los hospitales en la provincia de Buenos Aires están como están después de que durante 28 años el peronismo no movió un dedo y anunciaba e inauguraba 3 veces un hospital que nunca se ponía en funcionamiento? Es más, ¿por qué vos y yo tendríamos que desvincular el ataque de Alberto Fernández a María Eugenia Vidal, mirá qué cruzado, al presidente, a la provincia de Buenos Aires, del ataque de los intendentes del conurbano a Horacio Rodríguez Larreta? De nuevo cruzado, intendente del conurbano Horacio Rodríguez Larreta. Pero, ¿se entiende lo que quiero decir, no? Perfectamente. Ok. Las palabras de Alberto en la interna del Frente de Todos es música para los oídos de Cristina y de Axel Kicillof. Que un dirigente con más del 70% de imagen positiva, espera, ¿60, 70% tiene Alberto? 60. La quiero ver, ¿eh? La Sí. quiero ver. Sí, ¿Sabes por qué bien. la quiero ver? ¿Sabes por qué la quiero ver? Le metieron otra vez la mano en el bolsillo a los jubilados. Ah, bueno, pero eso hoy, ahora vos La me lo gente no decís. tiene para comer en la calle. Está muy complicada la situación económica. ¿Vos decís que con la decisión Esto es del aumento de hoy le metieron la mano a todos? Ese 70% de imagen de Alberto es la Sí. plaza de Galtieri. Es la plaza de Galtieri en las Malvinas. A ver, El explícame más. 70% de imagen de Alberto es la plaza de Galtieri en las Malvinas. ¿Por qué? Porque sí, porque es una... No, todavía no estamos viendo las consecuencias que va a tener el conjunto de medidas que está tomando el gobierno. Mejor dicho, las que ya vimos son las consecuencias económicas, que son devastadoras. Vamos a ver cuántas pymes terminan cerrando después de toda esta situación. Ya hay un montón de gente que no tiene para comer. Hay sectores populares importantes. eso- ¿Qué jubilado va a votar un gobierno que sistemáticamente le mete la mano en el bolsillo como se la acaban de meter de vuelta ahora, mientras estamos hablando? No te olvides darme el detalle de eso, porque Ahora lo vamos a hablar, ahora te lo voy a información de contar las con lujo de últimas horas. detalle, te lo voy a Sí. contar con lujo de detalle. Bueno, pero lo que decís vos, de nuevo, estamos en una situación muy compleja, porque también están jugando con un discurso peligrosísimo. Nosotros somos la vida, dice el gobierno, y todo lo demás son la muerte. Cuando vos decís, las pymes, en 2 minutos te hacen un meme, vos, Martín Tetaz. Cuando vos decís, Bueno. se están cayendo las pymes, no quiere cuarentena, Martín Tetaz, vos estás a favor de la No, pero muerte. yo no dije que no quería cuarentena. Eso es una burrada. El que dice, si alguien dice eso, se olvida que yo milité el inicio de la cuarentena como correspondía, fue muy acertada. Lo Sí. que estoy pidiendo es que sean inteligentes, Bueno, que bien, gobiernen perdón. con datos, que usen datos, son un Bueno. gobierno de científicos. Usen los datos. No puede ser que mantengan poblaciones encerradas, sin clases, sin actividad, en lugares donde no hay contagio, donde no hay circulación viral. Bueno, no puede ninguno- ser que no sean inteligentes para... hay actividades económicas que tienen bajo riesgo de contagio, baja incidencia, y recién en cuentagotas las están soltando. Hay un montón de sectores productivos muy preocupados con esta situación. Claro que sí, está muy bien lo que decís. El problema es que mienten. Vos sabés que ninguno de los que estamos acá, yo no escuché a ninguno decir que estaba en contra de la cuarentena, ni de las más estrictas, ¿eh? Vos me preguntás a mí y yo qué hago. Miro al ministro de Salud, Fernán Quirós.
Bueno, ya lo saludé, bueno, le pregunto a él porque es el que sabe. ¿Cómo vamos a decir nosotros abrir la cuarentena, cerrar la cuarentena? No. Nadie, nunca. Le pregunto a los científicos. Me pregunta, Majul, ¿estás orgulloso de que el CONICET haya hecho un test? Ahora le voy a preguntar sobre la viabilidad de ese test porque parece que es muy importante. Orgullosísimo como argentino. Si somos parte del Estado, ¿o se creen que también los kits de test para neutralizar el coronavirus tienen camiseta? Vamos, muchachos, termínenla con eso. Pero de nuevo, que el presidente con imagen positiva alta critique a una de las principales candidatas de la provincia el año que viene, dicen, ayuda y mucho. Por eso, quienes responden al gobernador le devuelven la gentileza al sacudir al jefe de gobierno de la ciudad en el distrito donde hace política el presidente, que es la ciudad de Buenos Aires. Además, esto es manual peronista. Esmerilar desde ahora a quien se puede transformar en la gran amenaza del actual oficialismo a la hora de discutir la elección presidencial es siempre bienvenido. Te empiezan a esmerilar desde ahora. Perdón, Macri no había asumido todavía, se había terminado de acomodar y empezaron a gritarte, Macri basura, vos sos la dictadura. Yo no lo defiendo a Macri, ¿eh? Bastante mal se defendió Juntos por el Cambio durante todos estos años. Decía, buenas noches, 10 de diciembre, gana Macri, asume Macri. ¿Macri basura, vos sos la dictadura? ¿Con qué se come eso? Como si esto fuera poco, está, para regocijo de los chicos grandes, de los pibes, el discurso de Máximo. No lo vamos a repetir hoy de nuevo acá, pero no lo vamos a subestimar. Sí vamos a recordar cuál fue su verdadero objetivo, porque el tono era perfecto, pero el contenido era complicado. Presentarse al mismo como un defensor de la vida, como un defensor de los profesionales de la salud, los adultos mayores, los pobres y necesitados, y a todo lo que no pensamos como él, como los guardianes de la muerte. ¡Guau! ¡Guau, muchachos! Eso es una grieta complicada, ¿eh? El tono fue correcto, pero el contenido fue tan virulento, tan diseñado para generar discordia, que podría llegar a ser considerado como la pieza fundante de una nueva grieta. La grieta de la vida y de la muerte. Más peligrosa todavía que la movida kirchnerista que instaló la grieta de 2008 en el medio del conflicto con el campo. Pero vos a esta altura te preguntarás, ¿por qué se toman semejante trabajo si falta todavía 1 año y medio para la legislativa del año que viene? ¿Por qué tirás este tema, Majul, que es extemporáneo? Porque una vez que se declare el fin de la pandemia, ojalá sea lo más rápido posible, la economía va a estar destrozada. Y parte del capital político del Frente de Todos, como dice Martín Tetaz, se podría perder de manera dramática. ¿Para qué esperar entonces que la oposición se despierte y se transforme en alternativa en ese contexto? Mejor es castigarla desde ahora. Mejor es castigar a la oposición cuando todavía no se despertó, dicen los manuales del peronismo electoral. En eso, Alberto y Cristina no tienen la más mínima diferencia. No te confundan, ¿eh? Son lo mismo. Uno hace de policía bueno, el otro hace de policía mala, pero son exactamente lo mismo. Federico, un minutito antes de hablar con Quirós. El tema Maldonado, la figura del Maldonado volvió a aparecer y generó un ruido bárbaro. Explícamelo en el poco tiempo que me lo puedas explicar, dale. Efectivamente, anoche en la cornisa dijimos que había muerto, que es una muerte muy lamentable, Ramona Medina, referente de la Villa 31, de la revista La Garganta Poderosa, realmente es muy lamentable. Y hablamos de la utilización política que hizo el kirchnerismo de esa muerte, salió a hablar Bonafini, salió a hablar Victoria Donda, y el hecho es que hoy Sergio Maldonado, a quien yo respeto muchísimo y respeto sobre todo su dolor, nos insultó, me insultó personalmente. Yo no le voy a contestar los insultos, tampoco los voy a reproducir,
Pero la verdad es que a mí me gustaría que Sergio Maldonado conociera los casos Maldonado, que no hace falta inventar, porque ya los hay. A ver, yo no sé si hay Sergio otro caso Maldonado, decís vos. A ver, no, bueno, pero estos son auténticos, ¿no? Porque A ver. el caso Maldonado, digamos, fue fraguado. Se quiso hacer aparecer que había sido secuestrado, torturado. Nada de eso pasó, se ahogó. Lamentable, muy lamentable. Y otros fueron torturados. Mirá, Florencia Magalí Morales, Sergio Maldonado se las menciono porque a lo mejor no las conoce. Franco Maranghello, Francisco Vivandelli. ¿Quiénes son? Bueno, Florencia Magalí Morales el 5 de abril, ahora, hace muy poquito, salió a andar en bicicleta. Violó la cuarentena, la detuvieron, la apresaron y apareció muerta en su celda. Y tenemos que creer que se suicidó. La autopsia es un desastre. Franco Gastón Maranghello, 16 años, un chico de 16 años, el 24 provincia? De abril, en Villa Mercedes, San Luis, en San Luis. Violó la cuarentena, salió, lo encarcelaron, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Apareció muerto en la celda. ¿Qué dijeron? 2, en San Luis. 2 muertos. Dijeron que se suicidó con una remera. Es muy difícil suicidarse con una remera, sumamente difícil. Discúlpame, 2 casos que corresponden a San Luis, fuerzas de seguridad de un gobierno neokirchnerista. Peronista, neokirchnerista. Bien. Estos casos no se conocen. Yo quisiera que Sergio Maldonado los conociera. Bueno, no lo defienden a eso, lleno de defectos. Sergio Maldonado dejarlo porque está lleno de dolor. Pero todos los que se cuelgan del dolor de la familia Maldonado, ¿no hablan de estos casos? Bueno, provincia de Buenos Aires. 15 de abril, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Kicillof. 4 policías detuvieron a una pareja por violar la cuarentena. Las detuvieron, los molieron a palos. Los molieron a palos, por decir que no tenían permiso, además lo tenían el permiso. 10 de mayo, en el Polideportivo Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, Kicillof. 5 policías, te digo, me cuesta decirlo, violaron a una compañera. Eso fue la semana pasada, ¿no? Eso fue la semana pasada. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Bueno, yo supongo que deben estar ya con sumario administrativo y preso, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Yo no escuché tampoco pronunciarse a los colectivos feministas, y sería bueno que lo hicieran. General Pico, La Pampa, 23 de marzo. Un hombre cruzó a cruzar pan, supusieron que no tenía permiso, lo balearon con bala de goma, está internado. Francisco Vivandelli, también en La Pampa. Lucha por su vida porque violó la cuarentena y lo golpearon durante horas. Ahora, yo quisiera que Sergio Maldonado se solidarizara con esta gente, que Berbisky, que Félix Kraus, que Victoria Donda, que Eve de Bonafini, pero parece ser que contra estos Maldonados auténticos, no fraguados, nadie dice nada. Curioso. Bueno, gracias, Federico. Quirós, bueno, yo se lo voy a decir sinceramente, Quirós. Yo sé que usted se ocupa del tema salud, no se mete en cuestiones políticas. Si estuviera Santilli o Horacio Rodríguez Larreta, lo hubiera arrancado por la política. Uno abre los portales y cree que el avance del coronavirus solamente tiene que ver con lo que pasa en las villas y con lo que hizo o no hizo la política de salud de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos todo el tiempo del mundo, quiero escucharlo con tranquilidad. Yo vengo insistiendo desde hoy temprano en esta idea, ¿no? La pandemia le ha traído muchísimo dolor a todos los pueblos de la tierra y también nos está trayendo dolor a la Argentina, no solamente en términos sanitarios, sino en términos económicos, estaban hablando hace un ratito sobre eso, sociales, afectivos, familiares. De tal modo que nosotros estamos convencidos y desde el primer día venimos con defendiendo este concepto de que esta pandemia no da espacio para las disidencias. No da espacio para la disidencia. Los líderes, los políticos, los responsables de la sociedad necesitamos trabajar en la búsqueda de un proyecto común, de una forma común de defendernos de esta pandemia, de esta dificultad, de este dolor y por lo tanto estamos trabajando permanentemente con el Ministerio de Salud de la Nación, con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, buscando los puntos de estrategia común que los hemos encontrado y los hemos ido desarrollando cada uno a su manera en su territorio y defendiendo que la forma es cooperar y colaborar. No hay espacio para otra cosa, yo ya lo he dicho hoy durante todo el día y defendemos... Es difícil oírlos pelear a usted, Horacio Rodríguez Larreta, y está bien que así sea, es su espíritu. Porque no queremos gastar un gramo de nuestra energía en nada que no sea trabajar en construir un escenario de protección de la sociedad. Claro, dígame qué es lo que está pasando entonces, ¿qué está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando en la Argentina?
Si yo tengo que interpretar como lo interpreto, como lo interpretamos acá, cualquier cosa, si tienen alguna disidencia, me dicen que es claro que si hay más testeo va a haber más contagios, ¿no? O tengo que interpretar que la provincia de Buenos Aires tiene una situación privilegiada donde no hay tantos contagios porque la política de la cuarentena funcionó mejor. Sí, yo puedo explicar con todo detalle, y además es mi responsabilidad explicárselo a la ciudadanía, qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos, como siempre digo, una curva que va progresando lenta, pero sistemáticamente, porque tenemos un índice de contagiosidad que está arriba de 1, como todas las zonas que tienen circulación social comunitaria en la Argentina. Debido a que tenemos una contagiosidad por arriba de 1, sabemos que va a ir progresando lenta, pero sostenidamente, y en un momento va a levantar en una fase... Explíquemelo de nuevo. ¿Qué tiene que ver la contagiosidad por encima de 1 y su pronóstico de que va a subir todavía más? Se sabe perfectamente bien, toda vez que la contagiosidad, el famoso R0 que todo el mundo nombra, es mayor de 1, como le ha pasado a todos los países antes de llegar al pico, todos han tenido R mayores de 1, algunos han sido números muy altos, como el que hubo en Wuhan, en Italia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, y otros han sido extremadamente bajos, como es el resultado del R en la Argentina, dado el esfuerzo económico que la sociedad está haciendo. Entonces, dado que ese R es mayor de 1, pero es apenas mayor de 1, en la Ciudad de Buenos Aires está en general entre 1.3 y 1.4, sabemos que como cada enfermo va a enfermar a más que 1, porque es 1.3 el R, sabemos que la curva está en progresión, y por eso nosotros decimos siempre, la curva en la Argentina va lenta, pero progresivamente, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, hacia un proceso donde va a volver a levantar más adelante, pero por suerte, como viene lentamente progresando, ese levantar va a ser lento y el pico no va a ser muy alto. Por eso es que para nosotros es muy importante todo el esfuerzo que estamos haciendo. Perdón, ¿no es cierto, como dicen algunos, que como el martes pasado abrieron, empezó el contagio, se va a empezar a ir de las manos los niveles de contagio? No, eso decididamente no. Ahora te lo contesto precisamente, pero me gustaría terminar el otro concepto. Perdón, y es, sí. Porque es muy importante que la gente entienda. Nosotros tenemos esa curva, como decíamos, pero por otro lado, hace 7 o 10 días hemos cambiado la estrategia de testeo y hemos intensificado con una estrategia muy eficaz, que es un testeo proactivo, puerta a puerta, de las personas que que conviven o que tienen contacto estrecho con enfermos, sobre todo en los barrios más populares. Ese cambio de estrategia, naturalmente, casi que nos duplicó la cantidad de testeos cotidianos que hacemos en la ciudad, y lo cual hizo y facilitó que identifiquemos un montón de personas, sobre todo con enfermedad leve, oligosintomática, con algún pequeño síntoma, que nos ha abultado tremendamente la estadística. Ahora, para ser bien claros, nosotros todavía no tenemos del todo definido cuánto del aumento de los casos tiene que ver con la evolución de la curva y cuánto es parte de la espuma de este cambio de estrategia. Y necesitamos una serie de días para poderlo terminar, y en estos días lo estamos terminando de comprender. Quizá el jueves. Seguramente para el jueves lo vamos a tener claro, y ahí el jueves vamos a tener otra cosa clara, que es la que vos preguntabas, Luis, porque todos sabemos que los cambios de estrategia, o si quieres, los cambios de medidas de política pública, impactan 7 a 10 días posterior con lo cual todo lo que vimos la semana pasada tiene que ver con el cambio de estrategia y esto de definir cuánto es espuma y cuánto es curva. Ahora, esta semana, a partir del martes, miércoles y jueves, que se cumplen los 7 a 10 días de los cambios de las medidas tomadas la vez pasada, vamos a tener la información y la consecuencia de lo que decidimos. Con lo cual, para el día jueves nosotros le vamos a poder hablar a la ciudadanía, como lo venimos haciendo desde el día 1, con Horacio, con Diego, con Felipe, estos son nuestros datos, estas son nuestras estadísticas, esto es lo que estamos observando, esto es lo que decidimos y le comentamos lo que decidimos, y ahora tenemos esta propuesta para hacerles. Eso es lo que va a ocurrir el día jueves o el día viernes de esta semana. Martín. ¿Cuántos de los casos, doctor, están concentrados en los famosos clústeres, en estos barrios, sobre todo el barrio de la Villa 31, de 1114, de los geriátricos? ¿Cuántos, y si esos clústeres tienen alguna dinámica diferente de la que tiene el resto del contagio en la ciudad? Bueno, yo te diría, 2/3 partes de los casos tienen que ver con clúster, 1/3 parte de los casos tiene que ver con la evolución primaria de la curva de la ciudad que teníamos. Ahora, digamos, la segunda pregunta tuya es difícil, sí. Es difícil contestarla aún, por lo que yo te contaba. Como cambiamos la estrategia de testeo justamente en los clústeres, son los clústeres los que no tenemos todavía la suficiente estadística para representar con apropiación qué proporción de esos clústeres tiene que ver con el cambio de estrategia y qué proporción tiene que ver con una dinámica propia, una curva propia, como me estás preguntando.
yo quiero ser muy claro, ministro, en esto, porque uno ve y escucha en las redes sociales y en los portales cosas muy preocupantes. ¿Qué pasó en el barrio 31? ¿Qué pasó en la Villa 31? ¿Por qué murió Ramona Medina? Sí. ¿Por qué murió otro referente que no pertenece a la izquierda o a la gente de Garganta Poderosa, al radicalismo, no sé si Juntos por el Cambio, lo que probaría que el COVID no tiene camiseta partidaria? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con AISA? ¿Ustedes no le dieron el agua suficiente? Yo, de nuevo, tiene todo el tiempo del mundo porque yo escucho mucho ruido alrededor de eso, ¿eh? Lo primero que es importante decir, y lo venimos diciendo de hace mucho tiempo, es los barrios populares pierden la principal vacuna que tenemos para esta enfermedad, que es el distanciamiento físico, por lo cual todos sabemos, y las políticas públicas de la ciudad estaban orientadas y están orientadas a esa cuestión, que en los barrios populares el virus tiene más contagiosidad, se comporta de una manera diferente, particularmente por la pérdida de distanciamiento. O sea, cuando fueron al barrio 31, ¿sabían con lo que se iban a encontrar o esperaban? No, nosotros venimos comentando de hace 2 meses, de la primera conferencia de prensa dijimos, acá hay 5 subsectores que son especialmente vulnerables y nosotros desarrollamos una política pública precisa y explicamos política por política en cada subsector. El equipo de salud, los adultos mayores, los geriátricos, las personas en situación de calle y paradores y los barrios populares. Cada uno de ellos tiene una política pública muy intensa y muy específica que luego, si tenemos tiempo, la podemos volver a repetir. Pero digamos, en los barrios populares en particular, el Ministerio de Desarrollo Humano desarrolló 4 ejes de trabajo: la garantía alimentaria, la limpieza y el acceso a elementos de protección y de limpieza para esta situación, la creación de estos espacios que decíamos hace un ratito, que tienen que ver con dispositivos donde la gente se pueda albergar y distanciar porque tenga alguna enfermedad o mucha edad y tenga que estar distanciado. Y por último, la estrategia sanitaria. La estrategia sanitaria tiene que ver con la detección rápida de las personas, el distanciamiento de ellas y el cuidado durante todo el periodo de la enfermedad. ¿Y qué pasó con el agua? Bueno, el agua yo creo que ya es bastante público. Ha habido un problema estructural de AISA hace algo así como 10, 15 días, que duró unos días, que eso bajó la presión no solamente en el Argentino, sino en todos los alrededores. AISA, a los días de tener el problema, lo resolvió, se fue recomponiendo la presión de agua. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad intentó acompañar y mitigar el problema con los camiones hidrantes, que nunca es suficiente para resolver este problema. Y particularmente en el Bajo Autopista, que es donde vivía Ramona, es un área estructuralmente muy compleja, para lo cual se desarrollaron los departamentos a donde toda esa gente se está mudando, porque es un área absolutamente difícil de resolver. ¿Usted qué siente cuando dicen cuando escucha que a Ramona la dejaron morir? ¿Qué responsabilidad suya? Yo te diría lo siguiente, Luis. Cada una de las 122 muertes de COVID en la Ciudad de Buenos Aires son de un profundo dolor, cada una de ellas irreemplazable. Por lo cual las críticas de las personas que sufren el dolor, todas las interpreto y las trato de analizar para saber cada día y el día de mañana qué podemos hacer mejor. No me interesa molestarme con alguna crítica que yo pueda considerar que es injusta o que es desproporcionada, porque creo que desde el dolor lo único que uno puede hacer como funcionario y como responsable es estar cerca y acompañar y comprender. De manera que yo solamente tengo para todas las personas que sufren dolor y que la están pasando mal, que quieren criticar y sobrecritican o dicen cosas que desde mi perspectiva no son justas, yo solamente las escucho, trato de aprender y trato de mañana redoblar el esfuerzo. Y ahora le pregunto, ¿por qué en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires no hay tanta contagiosidad como en la 31 o como en la 1114, que fueron donde se hicieron los testeos? ¿Por qué? Bueno, honestamente no soy funcionario de la provincia de Buenos Aires, con lo cual no puedo dar una respuesta concreta porque no conozco los datos precisos de qué está pasando en la provincia de Buenos Aires, solamente veo las estadísticas nacionales, pero sí hay una cosa que hay que aclarar bien, la contagiosidad tiene que ver con la pérdida de distanciamiento y la pérdida de distanciamiento tiene que ver con la densidad poblacional que tienen los barrios populares. Y decididamente la ciudad de Buenos Aires, toda la ciudad, y en particular los barrios vulnerables también, tiene una densidad que es superior a cualquier otro lugar. No es casualidad que todas las ciudades del mundo más importantes han sido las que más han sufrido la enfermedad. Tiene que ver Barcelona, Madrid, Milán, Londres.
digamos, es natural que la densidad poblacional aumenta la contagiosidad. Y eso podría ser una explicación, también podría haber otras explicaciones, pero yo no soy quien para opinar sobre eso. Muy bien, ministro, le pido los últimos segundos, agradeciéndole que haya estado acá. Un mensaje para los porteños, que siempre es importante. Ustedes son la autoridad sanitaria. Lo mismo le hubiera pedido al ministro de Salud de la provincia. Sí, lo primero que tengo para decir a los porteños es, tenemos por delante todavía una curva de casos que va a aumentar, tenemos que pasar ese momento va a ser más duro y nos tenemos que concientizar de que el dolor de la ciudadanía la tenemos que acompañar cada uno aportando algo. Los que tienen que quedar en su casa, quedarse en su casa, los adultos mayores y que tienen enfermedades, cuidarse mucho, las personas que estamos trabajando como funcionarios, cumplir nuestra responsabilidad y llevar las políticas públicas, y también las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, cuidar a sus trabajadores. Y esto lo digo porque vengo de otra entrevista hablando con una persona, Marta, que vive en la 31, y hay algún nivel de estigmatización con las personas que viven en la 31 en relación a que no quieren que trabajen por miedo a que contagien. Todos tenemos que apoyar y cuidar a la gente que está sufriendo. Acá no hay que estigmatizar a nadie y la sociedad va a ser una sociedad superadora de lo que hoy somos y fuimos si entendemos que en el dolor colectivo es el colectivo el que tiene que cuidarse y acompañar para pasar este momento. Gracias, Quiroz, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien. ¿Por qué decís que le robaron a los jubilados? Un segundito, me están llamando. Sí, vamos a compartir con Roberto Kachanowski hablando de economía y con Rosendo Fraga hablando de política, dos personas que tienen mucha experiencia y saben mucho, y lo vamos a compartir ahora. Los saludo y le empiezo preguntando a Martín Tetaz, porque le había quedado picando eso. ¿Por qué decís que le están robando a los jubilados, a todos los jubilados, Martín? Sí, es muy simple, Luis, porque de acuerdo a la fórmula anterior que el gobierno puso en suspenso, metió en el congelador con la ley de emergencia económica, le tocaba un 10,9% de aumento que tiene que ver con lo que había sido la inflación en el último trimestre del año y los aumentos salariales, y le dieron solamente 6,1% a los jubilados, y esta vez sí ¿te acordás que la vez pasada, el trimestre pasado, le metieron la mano a los jubilados ricos, que como todo el mundo sabe, cualquiera que gana más de 16.130 pesos en Argentina es un jubilado rico, por supuesto, ¿no? Ahora no discriminaron, ahora le metieron la mano en el bolsillo al 100% de los jubilados, al 100% de los pensionados, al 100% de los perceptores de la UH, se quedaron en esta oportunidad prácticamente con 4 puntos, 4,7, 4,8 puntos que le correspondían a los jubilados. Muy bien. Martín, esperamos un segundito. Hugo, esperamos un segundito con el tema de vudú. Esperamos un segundito con lo que tenías. Voy a saludar a Roberto Kachanowski y voy a empezar preguntándole, porque después me voy a ir con Rosendo Fraga, sobre la eventual, no sé, kirchnerización, algunos dicen chavización, no sé, radicalización del gobierno, se lo vamos a preguntar a Rosendo, pero lo de Fernanda Vallejos, diciendo, che, así nosotros le prestamos a las empresas, los ayudamos a pagar salario, entonces bien nos podríamos quedar con un poquitito de esa empresa. ¿Es un delirio? ¿Es algo serio? ¿Tenemos que tomar como algo poco serio todos los delirios que cada 5 minutos plantean? ¿O tenemos que preocuparnos, Roberto? Buenas noches y gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Sí, me parece un delirio, porque primero te dicen no podés trabajar. Cuando te estás quebrando te dicen, bueno, emito pesos y te doy para que no te fundas. Después te dicen, como emití pesos y te doy para que no te fundas, entonces harás una parte de tu negocio en vivo. Con ese criterio yo contribuyente. Bueno, como yo estoy manteniendo un montón de piqueteros, uno de ellos tiene que venir a trabajar para mí y son parte de mí allá. Tiene que laburar. Es el mismo criterio. ¿Sí? Entonces, me parece que están pasados de vuelta y yo creo que la preocupación que tienen es que la situación económica se le fue por completo de las manos. La situación económica está totalmente tapada por lo que ustedes estaban hablando antes con el ministro de Salud, ¿no es cierto? Sí. De la ciudad de Buenos Aires. Está tapado por eso, pero la situación económica, yo te diría que es sumamente complicada. Hablábamos en los primeros 12 días del mes de mayo, el Banco Central emitió 290.000 millones de pesos, que va a ser más que el total de los impuestos que va a recaudar la nación en el mes de en este mes. Te diría que el déficit fiscal también se le está yendo de las manos, obviamente. Ya venía de antes con un aumento en el primer bimestre, un aumento importante del déficit fiscal. O sea, esa política que ellos habían dicho de que ayer más o menos lo estábamos debatiendo con Martín, no sé si me está escuchando Martín, por ahí, le voy a poner plata en el bolsillo de la gente.
en realidad ellos aumentaron el déficit fiscal, mira, lo tengo por acá, si lo encuentro rápido te lo digo, pero se le fue de las manos por completo en los primeros 2 meses. En el primer bimestre aumentaron el déficit fiscal un 144% y todavía no tenías el COVID, ni tenías la cuarentena. 144%, y no estoy tocando nada de los números que te enfrentan ahí los tipos, ¿viste? Te meten cosas que no corresponden, pero no importa. Ahora, sin la cuarentena, o sea que todavía estabas recaudando, ¿sí? Porque no habías prohibido trabajar. Tenías un aumento del déficit fiscal del 144% porque metiste las tarifas de los servicios públicos, las metiste de nuevo, las pisaste y le tenés que dar subsidios. Pisaste dar subsidios sociales, etcétera, antes de la cuarentena. Te podés imaginar que ahora esto está por completo totalmente descontrolado. Se te cae la recaudación, los costos se te van, y entonces yo creo que están tirando cualquier cosa para ser responsables a otro de lo que está pasando. Que es lo tradicional del populismo, ¿no? Rosendo, con Martín hablábamos de la foto del... Yo entiendo, según las encuestas, el enorme apoyo que todavía tiene Alberto Fernández, el juego de Alberto y Cristina, donde uno parece el policía bueno y el otro la policía mala, la embestida y estos delirios de política económica, de propuestas cuasi chavistas que por ahí la tiran a ver si entra o no. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando ahora mismo, Rosendo? Que hace mucho que no hablamos y me interesó mucho volver a escucharte. Bueno, mirá, hoy casualmente, ¿no es cierto?, se cumple 1 año de que fue anunciada la fórmula Fernández-Fernández. Y yo creo que, ¿no es cierto?, la idea de que Alberto Fernández y Cristina se iban a enfrentar o que el presidente, ¿no es cierto?, por el hecho de ser presidente iba a subordinar al kirchnerismo. Bueno, todo esto no se está dando. El mismo Alberto Fernández el fin de semana públicamente dijo, este es el gobierno de Cristina y mío, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces lo que yo creo que está pasando es que aquellos que pensaban de que Alberto Fernández, al ser el presidente, iba a tener un poder que iba a anular al kirchnerismo, esto es lo que no se está dando. Cristina es la vicepresidente, pero hagámoslo muy simple, tiene una alianza importante con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene a su vez su hijo presidente del bloque de diputados. Entonces me parece que tiene un núcleo de poder que, sin lugar a dudas, está orientando el gobierno. Y Rosendo, cuando vos ves que por un lado la provincia de Buenos Aires, los intendentes, Kicillof le pegan a Horacio Rodríguez Larreta y por el otro lado Alberto le pega a Vidal, hay un cruce ahí que lo que tiene es a expandir el peronismo y prevalecer pegándole ahora ante unas elecciones por las que faltan mucho, pero con una economía que no se sabe de dónde puede terminar. Está bien, yo 2 cosas te diría. Hay que diferenciar lo que es ideología de política. Para mí, el peronismo / kirchnerismo está golpeando al PRO más por razones ideológicas que por razones políticas. Es decir, más que por decir me pueden ganar la elección, por decir vamos a demostrar que nuestra interpretación, nuestro discurso es mejor que el de ellos. Y esto me parece que es lo que está dominando. Es decir, es más una rivalidad ideológica que está imponiendo que una competencia política, ¿no es cierto?, por la elección. Ahora, viste, vos me decís todo esto, yo dejaría la economía al costado, iría al tema social, iría al tema... La dejo porque hay 2 economistas muy capaces que están acá con usted y no quiero meterme en el tema que yo manejo. Pero vayamos, acá hay 2 temas que realmente me parece que son muy importantes. Paradójicamente uno es la situación social. Pues fíjate que el mismo INDEC informó que a fines de diciembre la pobreza había llegado al 38.5%. Y que ahora estaría en el 45%. Esto implicaría que el segundo semestre probablemente estemos con una pobreza del 50%, que fue el récord del primer semestre del 2002. Esto me parece central ponerlo en el centro del debate. Y segundo, el tema educativo. Es decir, como que el tema educativo, que es el tema central de largo plazo, está en una crisis realmente muy importante. Y acá no quiero extenderme más. Por eso... yo sigo mucho lo que hace Merkel, que es el país, Alemania, sí, que ha sido más exitoso con la pandemia en el universo del occidente desarrollado. Su equipo de crisis son sanitaristas, psicólogos,
educadores y juristas. Es decir, porque no se trata del planteo, es cierto, decir salud o economía, se trata a veces del planteo salud o educación. Martín, para compartir con Roberto, impresionante, muy inteligente el análisis de Rosendo, que además tiene una mirada hacia el mundo, ¿no? Digo, vos decís que le acaban de meter la mano a los jubilados de nuevo. No, yo no lo digo. No, bueno, Acaban de meter la mano a los no, jubilados. está bien. Es un dato de la realidad. Le dieron 6,1% de aumento cuando les tocaba 10,9%. ¿Compartís, Roberto? Sí, no hice la cuenta, pero sí, Martín la está dando seguramente. A ver, se sabía que lo iban a ajustar por debajo de la inflación de entrada, ¿no? Ok. Ahora, esto implica que la economía está muy, muy complicada. Sí. Después yo le voy a preguntar a Rosendo cómo se mezcla la economía con la política, pero con esta economía sí, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Al COVID? ¿A Macri? ¿Todavía la herencia de Macri es para echarle la culpa? Te quiero escuchar, Martín, y después escuchar a Roberto. Para mí todo va a depender de cómo logre salir de esta situación el gobierno, de cómo logre salir de la cuarentena y cómo logre salir de la recesión económica tremenda que tiene la Argentina por delante. En los próximos meses se va a definir. No hay elecciones hoy tampoco y por eso yo también pongo en duda las encuestas, porque no hay manera de medirlo técnicamente porque la gente está en cuarentena, digamos. Entonces no se puede ir a los domicilios, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa. En los próximos meses se va a definir si el gobierno logra hacer una salida ordenada, inteligente de la cuarentena. Bueno, a veces el público puede premiar un gobierno con malos resultados en un contexto muy adverso, porque entiende que hizo lo que podía. Pero bueno, también puede ser que las medidas políticas del gobierno terminen hundiendo más a la economía y terminen complicando aún más la situación. ¿Y qué hizo el gobierno desde que asumió y hasta ahora en materia política económica o en materia de economía para mejorar la economía, Roberto? Mira, la economía se mejora con inversiones, siempre, ¿sí? Y hizo todo al revés de lo que tenés que hacer para captar inversiones. De manera que yo te diría, lo que hizo fue ampliar el déficit fiscal, emitir más moneda, generar más inflación, controlar precios, pisar de nuevo las tarifas, atrasar el tipo de cambio, que no es un tema menor. De manera que yo no veo que la salida económica pueda ser posible, y esto Rosendo lo debe saber mejor que yo. Yo no recuerdo ningún gobierno que haya fracasado económicamente y que haya tenido buenos resultados electorales con posterioridad. No sé si hay algún ejemplo que en este momento no recuerdo ninguno. Pero de todas maneras, te diría, va a ser muy difícil que el gobierno en sí pueda salir airoso de esto, más allá de que le eche la culpa al COVID. Y la razón es muy fundamental. El problema económico argentino no es económico, es un problema institucional. La Argentina no tiene instituciones suficientes como para atraer inversiones y crear puestos de trabajo. El tipo de cambio lo tenés atrasado y el consumo no puede crecer si el salario real no crece, y no va a crecer si no tenés inversiones. Entonces, vos estás en un círculo en el cual la economía no puede funcionar si la calidad institucional no mejora. Pero vos mirás el discurso, perdón, te redondeo. Sí, no, por favor. Mirás el discurso del gobierno y decís, nunca vas a conseguir atraer inversiones en cantidad, ¿sí? Entonces, podrás tener un vuelo corto en algún momento, si de casualidad. Yo lo veo bastante complicado y mi preocupación es cómo termina esto. Desde el punto de vista económico, te diría que va a terminar mal. Lo que no sé es cómo termina desde el punto de vista social y político, que eso mejor lo sabe Rosendo. Sí, ahora le vamos a preguntar a Rosendo, pero ¿y por qué bajó en las últimas horas el dólar blue, por ejemplo, Roberto? Amigo, a ver, no nos podemos guiar todos los días por lo que está pasando en el mercado, pero yo te diría que justamente hoy decía, ¿qué es lo que está generando tanto optimismo de la baja del riesgo país? ¿Sí? Si Argentina, si hoy fuese una empresa, le tenés que poner el cartel de quebrada directamente. No es que está... O sea, lo que están intentando el gobierno es hacer una convocatoria de acreedores con una propuesta que no se la van a aceptar. Pero técnicamente, si esto fuese una empresa, Argentina está quebrada. Quebrada es, mirá, no me alcanzan los activos corrientes para pagar los gastos que tengo, los pasivos corrientes, ¿sí? Y no tengo flujo tampoco para poder pagar la deuda que tengo. Así que si vos vas a un juicio, el juez te dice, querido, te bajo las persianas, vos estás quebrado. Los países te dicen que no quiebran. Sí, los países quiebran de otra manera. Se va la plata, se van las inversiones, la gente invierte en otros países. En fin, hay infinidad de razones que sube el tipo de cambio, tenés desborde inflacionario, etcétera. Los países quiebran de otra manera el de las empresas, pero también quiebran.
Ahora, Rosendo, bueno, dejó picando la pregunta Kachanowski. ¿Existen modelos de gobiernos o de países donde se haya fracasado en economía, con una economía en caída, desastrosa, en recesión, y que los gobiernos no sean castigados por eso electoralmente, popularmente, con los votos? Bueno, yo diría que depende. Es decir, a ver, busco uno de afuera y uno de adentro. Afuera el presidente Roosevelt en los años 30. Roosevelt, con una economía que andaba muy mal en Estados Unidos, logró ganar varias elecciones presidenciales y legislativas. Yo diría que en la Argentina hay un caso, ¿no es cierto?, que, bueno, Menem fue reelecto en el 95 con 49% de los votos, con un PBI que caía 4 o 5%. Sí, perdón la interrupción, pero con el dólar, pero todavía el dólar estaba 1-1 en ese momento, ¿no? Con la inflación bajo control. Entonces yo diría que, a ver, para analizarlo con lo que pasó, para mí era probable que Macri perdiera por dos razones. Tenía la economía mal y el peronismo unido. Con el peronismo dividido, aún con la economía mal, a lo mejor Macri ganaba. Esto es lo que yo te diría. Pero guarda, lo político juega un papel muy importante. Una legislativa la ganás con el 30% de los votos o el 35%. Ahora, si los que están enfrente están unidos, perdés. Si están divididos, ganás. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? La política juega un papel para generar escenarios electorales diferentes pese a la economía. ¿Me pueden esperar unos segundos? Es muy linda esta charla, muy linda, muy interesante. Es como una especie de clase magistral, así que yo me quedaría escuchando. Por vos también, Martín Tetaz, ¿eh? Gracias. Vamos a ver qué dice Federico. Me esperan unos segundos, solamente son segundos, ¿eh? Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Enseguida volvemos con Kachanowski, Rosendo Fraga y todo el equipo. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Bueno, estamos con Roberto Kachanowski y Rosendo Fraga. Vamos a compartir unos minutos más. A ver, de conclusiones. Empiezo por Rosendo. Si las elecciones fuesen hoy, ganaría cómodamente Alberto Fernández, pero las elecciones van a ser el año que viene. No te pido que nos transportemos hasta el año que viene. Pero ¿qué escenario estás viendo vos, Rosendo? Bueno, mira, falta 1 año y medio para la elección y yo empecé diciendo hace 1 año se anunciaba la fórmula Fernández-Fernández. Y en 1 año y medio es una eternidad y muchas cosas pueden pasar. Pero vuelvo atrás para ir al comentario o pregunta de Kachanowski. Yo qué es lo que te diría, de la economía, para mí lo que más influye electoralmente es la tasa de inflación. Y vuelvo para atrás cuando decíamos se puede ganar o no una elección con la economía mal. Mirá, lo que yo no encuentro, es decir, que se haya podido ganar en recesión, hay casos, acá y afuera. Lo que no encuentro es un caso donde vos hayas podido ganar una elección con un descontrol inflacionario. Por eso, yo creo que la variable de la economía que va a tener más impacto electoral, sobre todo si hay altos niveles de pobreza, es la tasa de inflación. ¿Y la inflación va a la baja o a la suba, Roberto Kachanowski? No, va a ir al alza. A ver, mientras todos que estemos acá en casa y no podamos salir, vamos a tener los pesos que no podemos salir a comprar cosas, obviamente, ¿no es cierto? Pero esta emisión de moneda que estaba comentando antes, de los 290.000 millones de pesos, que es creo que es un 28% de aumento con respecto al último día de abril, si mal no recuerdo. ¿Vos te imaginás? En 12 días tirar al mercado 28% más de plata es un problema inflacionario fenomenal. Eso te va a pegar en algún momento y de manera que vas a tener una combinación que va a ser esta. Un consumo que te va a caer porque las empresas van a estar sin trabajo prácticamente y encima con inflación. O sea que el salario real se te va a desplomar. No vas a tener hoy un productor de soja cobra 48 pesos por cada dólar exportado contra un dólar que cotiza 129. Una diferencia de 170%. Ya hasta exportar soja empieza a ser complicado. Y encima tenés a Heller que te dice que te va a aplicar un impuesto patria y a, ¿cómo se llama la legisladora esta que dijo? Fernanda Vallejo. Fernanda Vallejo que quiere quedarse con las empresas. Bueno, hace ese combo. Uno que te dice, si venís a la Argentina te mato y te voy a confiscar. Además te voy a matar con impuestos y encima vas a tener el tipo de cambio atrasado.
vas a tener un problema acá muy, muy serio desde el punto de vista social y económico. Y francamente, no veo la salida, porque la salida no es solamente económica, es político, institucional, económica. Les agradezco muchísimo a ambos este contacto. La verdad que ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias a vos, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bueno, ¿vos crees que los jubilados se están dando cuenta, Martín, que le metieron la mano en el bolsillo de nuevo? Por supuesto. Además que no han tenido ninguno de los beneficios que anunció el gobierno. A los jubilados todas les pasaban por el costado. Ningún beneficio recibieron prácticamente. Se van a dar cuenta y obviamente también va a empujar eso a la inflación que viene en los próximos meses. Cuando volvamos, Hugo Machiavelli con una información de último momento. Ya está llegando Carlos Pañi y su odisea argentina, pero atención, información de último momento, Hugo Machiavelli, ya. Atención, cerraron el sindicato, la sede central del sindicato de camioneros en la calle San José en Constitución. Hay 10 infectados con coronavirus. Se están haciendo exámenes a 150 trabajadores. Reiteramos, cerraron la sede central del sindicato de camioneros de Hugo Moyano. También me dicen que está contagiado el director del Sanatorio Antártida, que tiene que ver con camioneros y cuyas camas le entregaron al gobierno de la provincia de Axel Kicillof. Señoras y señores, quédense, no se pierdan el Odisea Argentina, el gran programa con Carlos Pañi y todo un equipazo. Hasta mañana a las 9 de la mañana en Mirá. Chao. A las 9 de la mañana.